Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero es muy sencillo, es como de calentamiento. Este dice, una rueda da 5 vueltas sobre una superficie horizontal sin resbalar. Entonces, sin resbalar son condiciones de rodadura. Dice, si el centro de la rueda avanza 3,2 metros, ¿qué radio tendrá la rueda? Este, si ustedes recuerdan, había un dibujo. Más voy a devolverme. Este de acá. Este de acá relacionaba lo que recorre el disco con, con el segmento de arco. Entonces tenemos aquí las condiciones para rodar sin resbalarse, la velocidad del centro de masa, el segmento de arco y la aceleración del centro de masa. Vamos a usar el del segmento de arco. Se dice S igual a R cita. Entonces tenemos aquí la rueda. Ok, entonces dice que da 5 vueltas y en el transcurso de 5 vueltas recorrió una distancia que le voy a llamar L igual a 3,2 metros, ¿verdad? Porque es como una longitud lo que recorrió acá. Y bueno, al final va a estar acá. Esta L lo tenemos que relacionar con el segmento de arco. Entonces, en realidad esa L no es L. Si ustedes recuerdan el dibujo, esta L debería ser igual a S. Y aquí entonces tenemos que la formulita es S igual a R por cita. Si lo que yo quiero averiguar es R, entonces tengo que R es igual a S entre cita. Y ese, bueno, ese es 3,2 metros. Y es 5 veces, lo tenemos que interpretar como 5 veces el perímetro. Porque dio 5 vueltas. Es decir, la S, la condición de rodadura, puede funcionar para ángulos mayores a 360 grados, a una vuelta. Entonces, si hay 5 vueltas, son 5 veces el perímetro. Si es media vuelta, es medio perímetro. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Esa cita, entonces la relacionamos con el ángulo. Y si ustedes recuerdan, esta cita tiene que estar en radianes. Vamos, voy a colocarlo aquí mismo. Entonces tenemos 3,2 metros entre 5 vueltas en radianes. Entonces tenemos que hacer aquí la conversión. 5 vueltas por en una vuelta hay 2pi radianes. Y listo, las vueltas se me cancelan con vueltas y me quedan metros en radianes. Y eso sería, si ustedes recuerdan, los radianes son como el comodín, ¿verdad? A la hora ya de ustedes escribir la respuesta, tienen que eliminar los radianes. Eso me da 0,10 metros. Meten la calculadora 3,2, 5 por 2pi, 3,10 metros. Y eso es más o menos son 10 centímetros. Entonces, el radio de la vuelta, perdón, el radio de la rueda son 10 centímetros. Una rueda pequeñita.
¿Dudas, muchachos? Todo bien, profe, todo claro. Ok, muy bien. Entonces pasemos al siguiente. Este de acá, bueno, creo que tiene un error de, no sé si lo intentaron hacer, un error, o tal, no es un error, una omisión a la hora de hacer la traducción, ¿verdad? Porque esos libros, el original siempre va a estar en inglés, en los libros de física, entonces hacen traducciones y algunas veces las traducciones no están así como muy buenas, o les falta algo o dicen algo incorrecto. Eh, en este libro lo que he notado es que está bien la escritura, pero la parte de ejercicio siempre hay algún ejercicio que se come algo, es decir, omite un dato. Y este caso es este. En este capítulo es este. Entonces dice, un tapón de vaciado de aceite de motor en un automóvil se apretó con un momento de fuerza 25 newton metro newton. Entonces ahí busqué una imagen, ¿verdad? Para ver qué era eso. Y es este tornillo. Este tornillo es como un tapón. eh, y eso que está aquí es el tanque de aceite. Entonces cuando se necesita cambiar el aceite, entonces sacan el aceite abriendo este tapón, que es como un tornillo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el ejercicio, que socaron el tornillo y con un momento de fuerza 25 newton por metro. Dice, si se emplea una llave inglesa para cambiar el aceite, ¿cuál será la fuerza mínima necesaria para aflojar el tapón? Entonces me está preguntando por una fuerza mínima necesaria. Esto es muy, muy bueno, digamos, en el sentido de que yo puedo escoger dónde poner la fuerza para que la fuerza sea mínima. No sé si me doy a entender. Voy a hacer el dibujo. Ustedes tienen aquí el tornillo y bueno, y aquí va a tener la llave. Digamos que esta sea la llave. Un poco rara, pero bueno. El asunto es que ustedes van a aplicar una fuerza y ustedes esa fuerza la pueden aplicar en cualquier lado de la llave, ¿verdad? Depende de donde ustedes agarren la llave, si la agarran a la mitad, la agarran en un extremo, la agarran muy cerca, eh, así va a ser la fuerza que usted necesita. Entonces, si usted necesita una fuerza mínima, o sea, aplicar la misma cantidad de fuerza, que sería como una forma de optimizar, ¿verdad? La fuerza que se utiliza, siempre y cuando el tau tenga un número, entonces la fuerza mínima sería en el extremo. En el extremo del, de la llave que ustedes estén utilizando. Eso va a ser siempre. Entonces, digamos, si la fuerza mínima fueran 100 newton, usted si la agarra a la mitad necesita 150. Y si la agarra aquí muy cerca necesita una fuerza mayor, que sé yo, 300 newton. Entonces, para facilitar el trabajo uno lo agarra aquí al final. Eso es válido para cualquier herramienta, digamos, tanto para una llave de estas, una destornillador. Si ustedes ponen cuidado, mientras más largo la agarren del punto de giro, ¿verdad? Del eje de giro, menos fuerza va a necesitar, ¿verdad? Lo que, eh, bueno, entonces ya sabemos que la fuerza va a ser en el extremo de la llave. Y tenemos que el tau
tiene una magnitud de 25 newton por metro. Y la fórmula del tau es el R perpendicular a la fuerza. Y me están preguntando por la fuerza, entonces yo lo que hago es despejar la fuerza, ¿no? R perpendicular. Siempre la fuerza va a ser mínima cuando el radio sea un extremo. Y aquí está la omisión del ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones de esa llave? No nos dice. Y hay muchos tipos de llave, ¿verdad? Hay unas más grandes que otras. Entonces, bueno, yo busqué en internet y encontré que hay un radio, o que podemos utilizar un radio igual a 20.5 centímetros. Una llave medianita. Si utilizáramos esa, tenemos 25 newton por metro entre 0.205 metros, ¿verdad? Por 10 a la menos 2 es correr la coma en dos espacios. Entonces da 0.205 metros y eso me da 122 newton. Entonces la fuerza mínima para una llave de 20 centímetros de largo es de 122 newton. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Bueno, voy a pasar al siguiente. Este también parece muy grande, pero no lo es. Esto dice, tengo una bola de bolos, entonces ya me dan características, ¿verdad? La masa y el radio. Se avienta tan rápido que derrapa sin rodar por una pista. Entonces aquí tenemos algo que hay que marcar que dice derrapa sin rodar. Suponga que la bola derrapa hacia la derecha y el coeficiente de fricción de deslizamiento entre la bola y la superficie es de 0.4. ¿Cuál sería la dirección del momento de fuerza ejercida por la fricción sobre la bola alrededor del centro de masa de esta? Voy a hacer el dibujo. Tengo la bola. Aquí está el centro de masa, que viene a ser el centro geométrico. Y bueno, ok, dice derrapa sin rodar, pero eso también hay que subrayar, al menos por un momento. Entonces la bola no rueda y después empieza a rodar. Eso es lo que quiere decir el ejercicio. Entonces después de que empieza a rodar, pues tenemos aquí una superficie, un coeficiente de fricción de 0.4. Tenemos las características de la bola. Un radio de 17 centímetros. Ahora sí tenemos, bueno, analicemos un momentito. Nos están preguntando por la dirección y la magnitud de tau. O sea, nos están preguntando por tau vector, pero en la parte A por la dirección y en la parte B por la magnitud. Entonces, técnicamente yo puedo hacerla al derecho, al revés, primero la magnitud y después la dirección, como ustedes quieran.
Y después aquí tengo un coeficiente de fricción sobre la bola, ¿verdad? Y significa que hay una fricción. Si la bola se mueve hacia la derecha, o bueno, voy a ponerle V, porque no habla nada de aceleración, ¿verdad? No sé si acelera o no acelera. Pero si la bola se mueve hacia la derecha, entonces la fricción va hacia acá, hacia la izquierda. Entonces voy a sacar de nuevo la bola. Significa que tengo un centro de masa aquí, una fricción hacia la izquierda. Y bueno, y si estamos hablando de tau, esto es igual a R por F. Solo hay una fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción acá. Y este sería el radio perpendicular, ¿verdad? Que hay un ángulo de 90. Entonces ya tenemos los elementos para empezar a armar la respuesta. Ahora imagínense que ustedes tienen imagínense que esta sea la bola, ¿ok? Está la bola. Y hay una fuerza de fricción hacia allá. Entonces, hacia esta fuerza de fricción lo que me hace es rotar la bola. Entonces, aplico una fuerza de fricción, me rota la bola en este sentido. Entonces, cuando te pregunten por direcciones del momento de fuerza, imagínense el objeto rotando. Si yo tengo una fuerza para acá, ¿hacia dónde me rota la bola? Bueno, hacia acá. Eso es lo que vamos a escribir aquí. La rotación, pues nada más es hacerle el garabato, ¿verdad? De que está rotando. Entonces tenemos la rotación hacia acá. Y listo, esa es la dirección. Hacia allí rota. Entonces tau rota. Si ustedes tuvieran que escribirlo, sería en sentido horario. O sea, así. Y listo, esa es la respuesta. Ustedes, como les dije, la dirección, ustedes se imaginan cómo hace esa fuerza para que, cuál sería el efecto, sería la palabra. El efecto de esa fuerza a la hora de rotar. Entonces me provoca una rotación en este sentido. Y a la hora de ustedes buscar o escribir la respuesta, entonces ustedes relacionan la vuelta, esta garabatilla, sí, la vuelta, con el sentido horario o en sentido contrario con hacia acá, antihorario. Y esas son las dos posibles soluciones de la dirección del momento de fuerza. Ahora, la magnitud. Entonces la magnitud es muy sencilla, ¿no? Ya tengo el radio, ¿verdad? Entonces el radio lo voy a pasar a metros, que viene a ser 0.170 metros. Y la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. La normal la desconozco, pero es aquí donde utilizamos lo que eran sumas de fuerzas. Entonces hacemos lo que ya conocemos. Tengo peso desde el centro de masa. Tengo el centro de masa, tengo aquí el peso. Hacia arriba tengo la normal. Y hacia acá tengo una fricción. Si hacia arriba va más Y, y solo, ¿verdad? Tengo esto, entonces yo digo sumatoria de fuerzas en Y es la normal, que es positiva, menos mg, que es negativo, igual a 0 porque no se eleva por sí solo, ¿verdad? El movimiento de la bola es horizontal.
Entonces hacia Y no hay nada. Entonces nada más tenemos esto. La normal viene a ser mg. Y bueno, la fuerza de fricción, entonces viene a ser nu por mg. El torque, bueno, yo le digo torque, es que hay muchas formas de llamarle al tau. El momento de fuerza viene a ser el radio por el nu por mg. Y entonces ya una vez, esto sería la fórmula y lo que sigue es sustituir. Entonces, 0.170 metros, coeficiente 0.400, 7.00 kilogramos, y aquí 9.8 metros por segundo al cuadrado. Kilogramo metro por segundo al cuadrado es 1 newton. Entonces aquí recuperamos los newton y aquí está el metro. Al final la magnitud, recuerde que la magnitud siempre es positiva. 4.67 newton metro. Ok, esa sería la respuesta de la magnitud. Entonces, la respuesta de tau vector en realidad sería 4.67 newton metro en sentido horario. Aquí estoy dando un vector. Okay. ¿Dudas, muchachos? Ese problemita me gusta mucho porque no es tan difícil. ¿Verdad que no es tan difícil? Digamos, es una fórmula, después sumatoria de fuerzas. Involucra, como les dije, la sumatoria de fuerzas, sacar una función para el tau y sale fácil. Entonces, ese problemita, si a mí me tocara hacer el examen, yo pondría uno de este tipo, sí. El objeto que rota, sumatoria de fuerzas ahí metido y sacar el tau. Sí. Entonces, para que se estudie uno tal vez como ese. Paso al siguiente. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Vamos a... El siguiente sí es más complicadillo. Es de equilibrio. Este de acá. Dice, un artista quiere construir un móvil de pájaros y abejas como se muestra una figura. Entonces, bueno, creo que todo el mundo hizo un móvil, ¿verdad? Que es para colgar en las casas y que suenen, ¿verdad? O que roten con el viento. Dice, si la masa de la abeja de la izquierda, entonces solo nos dan una masa, ¿verdad? Esa masa es de 0.10 kilogramos y cada hilo vertical tiene una longitud de 30 centímetros. ¿Qué masa tendrá la otra abeja y los pájaros? Con una masa, me están preguntando por todas las demás masas. Dice, ignoren las masas de las barras y de las cuerdas. Y el truco aquí es que es un ejercicio de equilibrio. Y en el equilibrio teníamos la condición de sumatoria de fuerzas igual a 0,
Sumatoria de torques igual a 0. Sumatoria de momentos de fuerza, ¿verdad? Así es como lo trata en el libro. Es igual a 0. Esto es válido tanto para todo el sistema, ¿verdad? Pensando todo el sistema como esto de acá. O pensándolo como segmentos. Y la forma de resolver este tipo de ejercicio es por segmentos. Si tengo un objeto que está en equilibrio, cada segmento del objeto va a estar en equilibrio también. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a ver si logro cerrarlo como un cuadrado. Pasar amarillo. Esto va a ser un segmento. Esto va a ser otro segmento. Y eso va a ser otro segmento y cada uno de ellos va a estar en equilibrio. Va a cumplir con estas dos ecuaciones. Ahora voy a empezar a enumerar. Vamos a ver dónde está el vector. Voy a empezar a enumerar. Para ese de arriba, lo que hacemos es pensar en la varilla. Entonces, si quiere, Pensemos en la varilla. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta varilla? Bueno, sobre esta varilla, no lo pensemos con el palo, sino nada más con la varilla. Sobre esa varilla tenemos nada más fuerzas de tensión, ¿verdad? Porque son cables amarrados a la varilla. Entonces tenemos una hacia arriba, esta hacia abajo y esta hacia abajo, ¿verdad? El cable, perdón, la varilla siente que los cables le, lo empujan, ¿verdad? Hacia abajo o hacia donde está amarrado el cable, hacia arriba y hacia abajo. Ahora lo mismo con esta segunda parte. Entonces, sobre esta varilla tenemos hacia arriba una fuerza, hacia abajo una fuerza y hacia abajo otra fuerza. Y en la tercera parte, hacia arriba una fuerza de tensión, hacia abajo otra y hacia abajo otra. ¿Me siguen, muchachos? Si hay dudas, ponen el micrófono. Entonces hay fuerzas de tensión allí. Voy a borrar los amarillos para que no estorben. Ahora, sobre cada fuerza de tensión voy a ponerle un número, ¿verdad? Un nombre. Las fuerzas tienen nombre para poderlas trabajar con suma de fuerzas. Entonces, son fuerzas de tensión. Yo voy a ponerle T1, T2, T3. Esta de aquí también es T3. ¿Por qué es un T3? Porque es el mismo cable. Entonces, siempre que estamos en el mismo cable, las direcciones van a ser en sentido opuesto, pero van a tener la misma magnitud, como lo dice la tercera ley de Newton. Aquí puse T4, T5, ese no es T4, ¿verdad? Segunda ley, tercera ley, acá. Este lo voy a llamar como T6 y este T7. Entonces traté de poner los impares a mi derecha. Y esas son las fuerzas para poder hacer sumatoria de fuerzas.
Esas fuerzas de tensión van a estar relacionadas con las masas. Ya ahorita les enseño cómo. Y luego tenemos el asunto de cómo aplicar esos torques. Esos torques se aplican pensando en, digamos, tenemos que poner puntos de referencia. Entonces, los torques son sobre puntos de referencia. Y podemos tener tantos puntos de referencia como queramos. Entonces vamos a poner 3 puntos de referencia y esos puntos de referencia van a ser los puntos de unión. Estos de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Pudo haber sido cualquier otro, pero estos me convienen porque son puntos. Uno lo que hace es buscar un punto donde haya una fuerza. Digamos, yo pude haber colocado este, pero aquí no hay ninguna fuerza. Entonces, a la hora de yo buscar un punto donde hay una fuerza, esa fuerza ya no me contribuye en, en la ecuación. Por eso es que yo busco un punto donde haya una fuerza. Para que de repente yo hago sumatoria de torque sobre este punto y el T2 tiene un radio de 0. ¿Ven? Entonces a la hora de yo poner radio de 0 ya el T2 ya no me aparece en la ecuación. Ahora voy a etiquetarlos. A, B, C. Déjenme ver si lo puse igual acá. Y parece que sí. A, B, C. Eso es solamente para empezar a hacer las ecuaciones, ¿verdad? A escribirlas. Como les dije, cada tensión está relacionado con una masa o con un peso. Es más correcto decir con un peso. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en eso que está aquí. El primero. Entonces es como que si yo tuviera un nuevo sistema que nada más contiene la cuerda y la abeja. Tenemos aquí la abeja. Y la cuerda. ¿Y qué fuerzas actúan sobre esa abeja? Sobre esa abeja tenemos una cuerda, entonces hay una detención, una tensión hacia arriba y la abeja tiene un peso, peso hacia abajo. Esa tensión la etiquetamos como T6. Recuerden que los extremos de cada cuerda tiene la misma magnitud. Entonces, si T6 es del extremo de arriba, entonces T6 va a ser el extremo de abajo también. Y el peso va a ser M1G. Hago la sumatoria de fuerzas. Eso va a ser igual a 0. Hacia arriba positivo, T6 y hacia abajo negativo. Igual a 0. Entonces, ¿qué obtengo de aquí? Bueno, voy a ponerlo aquí arriba. T6 es M1G. Y eso me dio 0.98 newton. Ya tenemos el valor de la primera tensión. Si ustedes revisan el otro extremo, T7 va a ser igual, va a ser una abeja, tiene peso, una tensión que asciende, entonces T7 va a ser M2G, ¿verdad? Y lo desconocemos. T5 va a ser igual, ¿verdad? Tengo el pájaro ahí, tiene M3, M3G. Lo desconocemos. T1
M4G y también lo desconocemos. Entonces hay un montón de desconocidas. Y las intermedias T4 y T3 y T2 también. Pero estas T4, T3 y T2 tienen como una naturaleza diferente, ¿verdad? Sostienen la barra. Y estas de acá sostienen la masa o la figurita. Figura. Ahora sí. Entonces, para averiguar esos T4, T3 y T2, entonces ahora sí aplicamos sumatoria de fuerzas sobre estos tres grupos que antes había eh, rayado ahí en amarillo. Voy a tal vez hacerlo aquí en corchetes. Igual voy a ponerle C, B y A. Sea más fácil. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en C, que al final de cuentas viene a ser la varilla C, ¿verdad? Eso viene a ser la varilla. Entonces, sobre la varilla tengo T4 hacia arriba, entonces más T4. En este extremo tengo T6 y aquí tengo T7. Menos T6 menos T7. Está en equilibrio igual a 0. Conozco T6, esta la conozco y esta la desconozco. ¿Qué significa? Necesito otra ecuación. Esa otra ecuación es de la otra par de las condiciones de equilibrio. La sumatoria de torques en el punto 6. En el punto 6, vamos a ver. Tengo de aquí a aquí un radio 40 centímetros. De aquí a aquí tengo 20 centímetros. Y este es el punto, ¿verdad? En otras palabras, estoy considerando las rotaciones en este punto. Vamos a ver cómo los escribo. Voy a... De izquierda a derecha tenemos T6 por 40 centímetros. Tenemos T4 por 0. Lo que hago es poner las distancias desde donde está la fuerza hasta el punto a considerar. En este caso es el punto 6. Y la última a la derecha es T7 por 20 centímetros. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a considerar cómo se movería esa barra si solamente existiera la fuerza T6 o la fuerza T4. Bueno, aquí la fuerza T4 está a 0, ¿verdad? O la fuerza T7. Entonces, si tengo la barra y solamente hay una fuerza T6 jalando hacia abajo, la rotación es hacia acá, ¿no? Es en este sentido. Si tengo, es decir, y este de acá es el eje. Si tengo nada más T7 jalando en ese extremo hacia abajo, entonces la barra me rota en este sentido con respecto al punto C. Va para acá. ¿De acuerdo? Hasta el momento hay dudas. Bien, profe. Todo bien. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, ustedes nada más imaginan cuál sería el efecto de esta fuerza sobre el eje que yo escogí, el punto C. Entonces, hacia abajo, en este sentido o en este sentido. Yo lo que hice para mí facilitarme los cálculos, yo lo que hago es poner el sentido de rotación aquí para no tener que volverlo a imaginar cada vez que lo mire. Se rota en ese sentido y se rota para acá. Y ahora lo que hago es utilizar la convención de signos que venía en el libro. Vamos a revisar qué decía esa convención. Aquí está. Si va hacia más X es negativa y si va hacia menos X es positiva. Si va hacia más X, escribirlo aquí. Negativa, positiva. Entonces, esta es positiva y esta es negativa. Y ya tenemos los signos. Ahora yo tengo que este 6 vale 0.98 y este 7 lo desconozco. Y nada más, vea que tengo una ecuación con una variable. Una ecuación con solamente una cantidad que quiero averiguar. Entonces eso es sencillo, nada más despejo. T7 me da T6 por 40 centímetros entre 20 centímetros. Esta es la razón por la cual yo no le pasé a metros, porque los centímetros se me van con los centímetros. Entonces, al final es 2 veces el 0.98. A mí me dio, vamos a ver, 19.6 newton. 19.6 newton. Positivo, entonces la dirección de la flecha es correcta. Y ya una vez que tengo esta y esta, de acá, despejo T4. T6 más T7. Y esta me da 20.6. 20.6 newton. Entonces ya tengo dos fuerzas. Y la fuerza T7 está relacionada con la masa. Entonces aquí la masa 2 es T7 entre G. Y eso me va a dar 2 kilogramos. Entonces esta abejilla debería tener 2 kilogramos para que se logre equilibrar. Y volvemos a lo mismo, mientras más alejado esté del punto de giro, menos fuerza necesita. Entonces por eso hay una variación tan grande entre 0.1 kilogramos y 2 kilogramos, porque está muy cerca del eje de giro. Ok, ya aquí ya no puedo escribir. Voy a borrar aquí. Tal vez voy a apuntar aquí el T4 igual 20.6 metros. Y vamos a repetir el mismo proceso para las otras dos barras. Vea que me estoy enfocando en la barra, en solo el objeto de barra. Entonces, la sumatoria de fuerzas en B. Entonces, de nuevo, tengo aquí la barra. Tengo el punto B. Para arriba tengo un T3. Para acá un T4. Para acá un T2. No, T5, perdón. Entonces, tengo T3 menos T4 menos T5. Sumatoria de momentos de fuerza en B es T4 por 25 centímetros. Tengo T3 por 0, ¿verdad?
Y el otro es T5 por 15 centímetros, igual a 0. Y aquí también. Esta fuerza me va a generar un giro para acá, en este sentido. Entonces tengo un giro hacia acá, un giro hacia acá. Este giro es positivo, este giro es negativo. Y bueno, y aquí no importa, esto es 0. El T4 ya lo conozco, lo tengo aquí. El T5 lo desconozco. Entonces, T5 es igual T4, 25 centímetros entre 15 centímetros. Y eso me va a dar 34,3 newton. Entonces T5 vale 34,3 newton. T3 es igual a T4 menos más T5. Entonces 34,3 más 20,6 y eso me va a dar 54,8. Entonces T3 es 54,8 newton. Y aquí como T5 es 34,3, entonces yo digo masa 3 es igual a T5 entre G. Y esto lo divido entre 9,8 y me va a dar 3,5 kilogramos. ¿Ven? Ahora solo me falta M4. ¿Y qué es lo que yo hago? Repito el proceso para la barra A. Voy a borrar. No sé si hay dudas, muchachos. Borro. Entonces, para la barra A, tengo T1, T2, T3. Entonces, la sumatoria de fuerzas en A es T2 menos T1 menos T3. La sumatoria de momentos de fuerza en A es T1 por 30 menos, ya recuerdan que el giro para acá es negativo, T3 por 15. Y bueno, y de aquí yo lo que hago es despejar T1, que es el que desconozco. T3, aquí lo tengo. T1 es T3 por 15 entre 30. Y me va a dar 27,4 newton. Entonces, M4 es T1 entre G. Tomo 27,4, lo divido entre 9,8 y me da 2,8 kilogramos. ¿Ok? Y yo tengo las respuestas, ¿verdad? Porque me piden la masa. 1, 2, 3. Aquí están. ¿Qué pasa con T3? Bueno, lo dejamos hasta aquí porque no nos lo piden en el enunciado. Entonces, en realidad, esto sería algo extra si yo lo hiciera. Porque en el enunciado no nos dicen cuál es el valor de la tensión. Bueno, aquí, perdón, aquí sería T2, aquí no lo cambié. T1 y T3. ¿Verdad? Esta tensión T2 no nos lo solicitan en el enunciado. Entonces, se resuelve igual como sacamos T3 y T4, pero
pero ahí no nos lo piden, entonces no lo hacemos, nos ahorramos ese tiempo. No sé si hay duda, muchachos. Este ejercicio es largo, pero no es tan complicado. Tiene varias partes ahí, pero no es tan complicadísimo. Profe, de mi parte no hay dudas. Ok, gracias. ¿Alguien sí tiene? Bueno, pasemos al siguiente. Este dije que no lo iba a resolver, pero este se resuelve muy parecido. Tal vez voy a hacer aquí las figuritas. Esta, aquí lo que hacemos es pensar en la barra, nada más. Entonces la barra, pues dice que tiene 15, la masa de la tabla, es una tabla, no es una barra, es una tabla. Dice que tiene 15 kilogramos. Entonces tenemos que ponerle el peso de la barra y el peso está en el centro geométrico, a la mitad de la barra. Entonces aquí tenemos mg. Tenemos que del extremo, una distancia x, tenemos una persona que tiene un peso mg. Y después tenemos unos puntos de apoyo, que aquí tal vez es lo principal, que los puntos de apoyo, ¿verdad? Estos de acá, sostienen la barra. Eso significa que, si ustedes lo piensan un poquito, a la hora de sostener la barra, le están poniendo fuerzas ascendentes, ¿verdad? Si solamente tenemos las mg, ¿verdad? 1 y 2, estas dos, la barra caería. Necesitamos fuerzas hacia arriba para que se mantenga estático. Entonces, esas dos fuerzas hay que tomarlas en consideración y pueden que sean diferentes, no tienen que ser iguales, pueden ser diferentes. F1, F2. Y entonces a partir de ahí es que ustedes hacen la sumatoria de fuerzas y sumatoria de torque, pero sobre puntos en la tabla. Entonces, de repente ustedes quieren hacer aquí en el punto A y en el punto B sumatoria de torques, perdón, de momentos de fuerza, porque aquí tenemos una fuerza que está aplicada sobre el punto A y una fuerza que está aplicada sobre el punto B. Entonces se me hace muchísimo más fácil porque era como lo que yo antes les escribí, que era F1 por 0, ¿verdad? Si hago la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos de fuerza en A. Y aquí ustedes empiezan a poner cada una de las fuerzas y lo igualan a 0. Entonces, saber utilizar esta sumatoria de momentos de fuerza es muy útil porque me ayuda un montón a simplificar cálculos. Entonces hay que saberlo poner. Ustedes lo ponen en puntos donde hayan fuerzas. Y bueno, y si ustedes quieren buscar más ejercicios, en realidad en internet ustedes ponen ejercicios de estática y salen ahí barras por todo lado. Vamos a hacer este. Dice una rueda de la fortuna de 2000 kilogramos acelera desde el reposo hasta una rapidez angular de 2 radianes por segundo en 12 segundos. Considerando la rueda como un disco circular, entonces aquí ya me están diciendo cómo es esa rueda. ¿Verdad? El cómo es para utilizar la I, el momento de inercia. Considerando la rueda como un disco circular de 30 centímetros de radio, calcule el momento de fuerza neto sobre ella. Y bueno, esas
en realidad es muy sencilla. El momento de fuerza neto, ¿verdad? Cuando te hablen momento de fuerza neto, lo que están diciendo es que la sumatoria de momentos de fuerza. Eso es lo que me están preguntando. La sumatoria de momentos de fuerza. Igual si te preguntan por la fuerza neta, era la sumatoria de fuerzas. Podemos tener la sumatoria de momentos de fuerza igual a 0 o diferente de 0, ¿verdad? Igual a 0 es equilibrio, diferente de 0 y movimiento. Y como dice que la rueda gira, ¿verdad? Acelera. Entonces hay movimiento. Tenemos aquí una omega igual a 2.0 radianes por segundo. Un tiempo, 12 segundos. Y bueno, y me dan ahí un radio para calcular el I de una rueda con respecto al centro de masa, ¿verdad? Al centro geométrico. De nuevo, eso no son unas partículas separadas, es un objeto rígido. Lo que hacemos es irnos a la tabla. Aquí está la tabla. Entonces, este viene a ser equivalente al disco o cilindro sólido. Y ya nos dicen, bueno, eso es un medio de m cuadrado. Donde m es 2000 kilogramos, R son 30 metros. Es una rueda muy grande, ¿verdad? 30 metros. Okay, ya armamos, ¿verdad? El esquema, que cómo vamos a resolverlo. Ahora tenemos que buscar la ecuacióncita que decía cuándo es diferente de cero. Bueno, la sumatoria de torques o el torque neto es el momento de inercia eh, con no, bueno, en este caso es el centro del centro de masa. No, no es, ese momento de inercia puede ser general, puede ser para el momento de, perdón, para el centro de masa o puede ser para un punto diferente del centro de masa. Entonces aquí se aplicaría el teorema de paralelos. Entonces ahí no se le pone etiqueta porque es general. Y por alfa. Alfa es delta omega entre delta t. Y si parte del reposo, omega menos 0, de menos 0. Entonces aquí les da algún valor. Yo no lo... Yo metí todo en la misma ecuación. Voy a hacerlo como lo tengo en mi nota. Entonces esto es igual a un medio de m cuadrado omega entre t. Un medio, 2000 kilogramos, 30 metros al cuadrado, 2 radianes por segundo, entre 2 segundos. Y entonces me dio un número sumamente grande. 1,500,000 newton por metro. Entonces imagínense, eso es lo que usted necesita para poder hacer girar esa rueda, porque es sumamente grande. Sí, ¿cuánto es eso? 1,500,000 de newton metro. En realidad deberíamos de poner dos cifras significativas. Ahora sí. 1,500,000 de newton por metro para poder girar esa rueda.
¿Dudas, muchachos? No, profe. Ese sería el último ejercicio, como les dije antes. Esta no lo voy a hacer. Entonces, nada más les recuerdo que el sábado es el examen. Entonces se conectan, yo voy a estar por ahí conectada también. Cualquier cosa, estudien, estudien bien los que son los 3 capítulos. Si hay dudas me pueden escribir y yo les contesto, pero en horas, ¿verdad? En, en la noche no les voy a contestar, sería que me escriban en la noche y yo les contesto en la mañana, una cuestión así, que no estén tan pendientes de la respuesta. Profe, ¿a qué Eh, hora es el examen? igual a las 6, sí. Ah, ok, gracias. Eh, a las 6 se abre el examen, ¿verdad? Entonces igual, ahora con respecto a las fotos, ¿verdad? Que en el programa del curso dice que ustedes tienen que tomarle una foto a buscarlo. Dice, el estudiante deberá tomar fotos a las hojas o papeles donde realizó los problemas. Eh, entonces, creo que es muy adecuado que ustedes, una vez que están a punto de enviar eso, tomen las fotos y tal vez para que no lo guarden ustedes, envíenmelo al correo a mí. Entonces yo no los voy a ver, nada más los voy a almacenar y tenerlos ahí como, ¿verdad? Es como por cualquier cosa, ahí están, para que no los tengan ustedes después. Se les pierde a ustedes las fotos y yo necesito algo y entonces ahí estamos mal. Después también, digamos, muchachos, que yo veo que algunos de ustedes son de primer ingreso. Siempre guarden todo, guarden los exámenes y así por aquello de que se pierda algo, porque no es usual, pero sí ha pasado de que de repente se pierde una nota o no hablando tal vez como en un curso, sino a nivel administrativo, ¿verdad? De que de repente ustedes se ocupan de mostrar de que llevan un curso y no tienen, votaron todo. Entonces guarden algunas cosas importantes de los cursos, hasta que ya ustedes vean que en la mediación viene la nota, ¿verdad? Hasta que, perdón, en la mediación no, en el sistema de matrícula ya les aparezca ahí la nota. Entonces ya ahí ustedes se ponen más tranquilos, pero si no les aparece todavía una nota de un curso, siempre tengan la malicia de guardar sus exámenes, sus notas, sus proyectos y por aquello demostrar de que ustedes de verdad llevaron el curso. Sí, entonces por eso se los digo y se los solicité aquel día. Tal vez no me entendieron mucho, pero entonces sáquenle foto porque aquí les están pidiendo a ustedes que saquen una foto y envíenmelo al correo para tener ahí archivado el examen de ustedes. O sería la comprobación del examen, una cosa así, por cualquier cosa. Este, y bueno, no sé muchachos si hay alguna otra duda, alguna cuestión ahí. No, profe, gracias. De mi parte no. Bueno, entonces muchachos, los dejamos hasta acá. Igual, recuerden, el miércoles son horas consulta para ustedes. Ya sea o que si no se pueden conectar, pero tienen dudas, yo puedo hacer el video explicándoles algún ejercicio para que después lo vean, ¿verdad? Para que aprovechen esas horas consulta, que siento que no las están aprovechando. Entonces, bueno muchachos, entonces lo dejamos hasta acá.
estudien bastante, que les vaya bien. Profe, nada más un tema. ¿Usted puso o va a poner ejercicios recomendados? Que eso a mí me sirvió mucho para el examen pasado. Que se mandó videos de otros profesores haciendo ejercicios similares y ejercicios recomendados también. Y hasta exámenes también viejos para practicar. Sí, ya les puse unas carpetitas ahí con unos videos del profesor, del coordinador. ¿Cómo se llama él? Se me olvidó. Rodrigo Alvarado. Sí, ahí hay unas carpetitas, entonces ahí me lo pasó el profesor que dio el curso el semestre pasado. Entonces ahí aparecen los videos de unos ejercicios que él hizo el semestre pasado. Puse unos ejercicios recomendados. Entonces, yo esos ejercicios los escogí en base en lo que el señor me dijo que iba a salir en el examen, ¿verdad? Entonces no les puse mucho, nada más hay cosas puntuales, ¿verdad? Que tienen que manejar para el examen. Y, y bueno, y los videos estos que estamos haciendo. Creo que ahí, si ustedes estudian a conciencia, con eso sería suficiente. Yo pretendo que ustedes no se maten horas de horas estudiando, sino que estudien inteligentemente, ¿verdad? Lo necesario para las evaluaciones. Entonces yo espero que sea suficiente. Igual si no es suficiente, me dicen que necesitan más material. Bueno, ya ahí Keila me dijo que ocupa las presentaciones para estudiantes. Yo se los voy a pasar entonces el viernes en la noche. Yo espero tener ya ahí la presentación para que estudien y vean el tema antes. Eso es bueno también, estudiar el tema antes. Hacerse un resumencito de algunas cosas antes de la clase ayuda muchísimo. Yo lo usé mucho, lo hice muchas veces en la universidad y ayuda mucho. Y los ejercicios también. Entonces, vamos de nuevo, ¿verdad? Otra vez la evaluación. No se desanimen. Ahí vea que son varias evaluaciones. Yo siento que estos cursos es más uno los pasa, más por insistencia que por otra cosa, algunas veces, porque siento que algunas veces ustedes sienten que el curso es un poco difícil, a pesar de que uno lo trata de llevar dárselos de la mejor manera, aún así sigue siendo un poco difícil y lo importante aquí es ser insistente, a pesar de si ustedes salen mal en un examen, seguir y seguir y seguir, porque eso es lo que ayuda realmente a que ustedes saquen adelante el curso, ya sea o este semestre o en semestres posteriores. Lo que uno haga ahora es realmente decisivo para entender la materia. Entonces, por eso les insisto en que no abandonen el curso a pesar de las notas que vayan ahí teniendo, ¿verdad? La nota ustedes pasan con 7. Espero que al menos pasen con 7, pero que entiendan muchas cosas. Sí. Vamos a ver, tengo aquí algo. Sí. Bueno, muchachos, entonces a estudiar bastante y ahí me escriben al correo cualquier cosa. Listo, muchas gracias, profe. Serían nada más 3 temas, ¿verdad? Este siguiente examen. De Sí. trabajo en energía, cantidad de movimiento y colisiones y cinemática rotacional, nada más. La clase hoy no entra. No, la clase de hoy es para el siguiente. Aquí en, en, en el capítulo 6 creo que estaba el centro de masa, ¿verdad? No descuiden eso. Puede venir algo involucrado ahí, centro de masa. ¿Verdad? Choques y centro de masa. Piénselo así. Denle énfasis a esas dos cosillas. Listo, Gracias, ¿verdad? profe. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias.